Ya, vamos a ver ahora la última parte que tiene que ver con esta unidad, la unidad número 2, que tiene por nombre la notación científica, que sigue siendo el tema de las potencias, ¿ya? Tiene que ver con lo mismo. Ahora, en la notación científica lo que usamos son potencias de base 10, potencias de mi base 10. ¿Por qué ocupamos potencias de base 10? Bueno, para representar números muy grandes, como les dije, o muy pequeños. Ahora, es importante que calculemos algunas potencias de base 10. Por ejemplo, 10 elevado a 2, eso es 10 por 10. Eso me va a dar 100. 10 elevado a 4, por ejemplo. Eso es 10 4 veces. Eso es 100%. Eso es 10.000. Fíjense que en el fondo las potencias de base 10 son súper fáciles de calcular. ¿En qué sentido? En el sentido que yo voy a tener, fíjense en lo siguiente, en la cantidad de ceros. Fíjense cuántos ceros tiene el resultado y cuántas veces tengo que repetir yo el 10. Acá, el exponente es 2 y el resultado tiene 2 ceros. Acá el exponente es 4 y el resultado tiene 4 ceros. ¿Sí? Por lo tanto, si el exponente es 5, ¿cuántos ceros debería tener el resultado? Debería tener 5. Entonces, simplemente en las potencias de base 10 es muy sencillo calcular eso. ¿Por qué razón? Porque el exponente me indica, en el fondo, la cantidad de ceros que va a tener ese número. Por ejemplo, 10 elevado a 6 es 6 ceros. O sea, que 10 elevado a 6 es 1.000.000. 10 elevado a 2 es 100. 10 elevado a 3 es 1000. Acá 3 ceros. 10 elevado a 4 son 10.000. 4 ceros. 10 elevado a 5, 100.000. 5 ceros. 10 elevado a 6, 1.000.000. ¿Ya? Entonces, eso es en cuanto a las potencias de 10. Para calcular potencias de 10. ¿Sí? Ahora, importante. Eso es para cuando los exponentes son números positivos. O sea, van creciendo desde el 1 en adelante. Mientras que, entonces, a ver, tratemos de establecer como un punto de comparación. Cuando el exponente de esta base 10 sea positivo, desde el 1 en adelante, fíjense que el número va creciendo. 10 elevado a 1 es 10, 10 elevado a 2 100, 10 elevado a 3 es 1000, 10 elevado a 4 y así. Va creciendo, ¿cierto? Mientras que cuando el exponente sea negativo, el número va a ir disminuyendo. 10 elevado a menos 1, aplicamos la propiedad de la potencia del exponente negativo, que es 1 partido por 10 elevado a 1. ¿Sí? Pero 10 elevado a 1 es 10. Por lo tanto me queda 1 partido por 10 y eso es 0,1. Hagámosla con 10 elevado a menos 2. Eso es 1 partido por 10 elevado a 10 elevado a 2 y eso es 100. Pero 1 dividido 100 es 0,01. 10 elevado a menos 3 es 1 partido por 10 elevado a 3. Eso es 1 partido por 1000. Eso es 0,001. ¿Sí? Entonces, fíjense que, ¿qué va a pasar acá? Cuando el exponente sea negativo, este exponente siempre va a ser 0, algo. Siempre va a ser de la forma 0, algo. Este me va a indicar cuántos decimales va a tener. Aquí va a tener un decimal, 0,1. Acá va a tener dos decimales. El 1 siempre tiene que quedar a la derecha, al final. 2 va a tener, o pensémoslo con el tema de los ceros. Cuando, cuando el exponente era positivo, yo le agregaba ceros a la derecha en el fondo, ¿cierto? El 10 elevado a 2 es 100, porque pongo el 1 y le agrego 2 ceros a la derecha. Pues bien, ahora cuando el exponente es negativo, yo le voy a agregar ceros, pero a la izquierda, ¿ya? Entonces cuando el exponente es negativo, le agrego ceros a la izquierda. Es 0,1.
Cuando le agrego 100 menos 2 son dos ceros. Tienen que ser dos decimales. Cuando es 3, le agrego 3 ceros y tienen que ser 3 decimales. Siempre el 1 va a quedar allá. ¿Ya? Entonces, ese punto de comparación es bien importante. Veámoslo acá. Podemos notar así como una tablita rápida. Para hacer una comparación. Porque esto de las potencias de base 10 tienen que quedarles muy claro para poder trabajar esto. Agrego 1, 2, 3, 4, 5, ahí. Tienen que haber 5 decimales. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 1, ahí. Y acá, un cero, dos ceros, tres ceros, cuatro ceros, cinco ceros. ¿Ya? Entonces hay que hacer ese punto de comparación. Si el exponente es negativo, agrego ceros a la izquierda. Agrego ceros a la izquierda, para acá. En ese sentido agrego los ceros. A la izquierda del 1. ¿Sí? Y tengo que poner la misma cantidad de decimales que me dice esto. ¿Cuántos decimales? 1. Un decimal. 2 decimales. 3 decimales. 4 decimales y 5 decimales. ¿Ya? Mientras que cuando es positiva, agrego ceros a la derecha. ¿Cuántos ceros? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Entonces, agrego ceros hacia la derecha. En ese sentido. ¿Sí? Y cuando son exponentes negativos, agrego ceros a la izquierda. ¿Ya? Eso es importante. La idea es que puedan copiar esa tablita y puedan tener algún punto de referencia, ¿ya? De una comparación entre exponentes negativos y exponentes positivos. Vámonos entonces al cálculo, simplemente. Eso es lo que nos queda por ver. El cálculo de números. Cuando yo tenga, por ejemplo, puedo sumar y restar números. O sea, primero, puedo calcular números con potencias de base 10, por ejemplo. Eso es un cálculo. 2 por 10 elevado a 2. Pero ya sabemos que el 10 elevado a 2 es 100. Por lo tanto, esto es 200. Y ahí yo puedo representar el 200, por ejemplo. Puedo representar, por ejemplo, el 2 millones. Así. El 10 elevado a 6 son 6 ceros y eso es un millón. Y 2 por un millón son 2 millones. ¿Ya? Así como también puedo representar números más pequeños. Por ejemplo, 3 por 10 elevado a menos 3. Si ustedes buscan en la tablita que hicimos anteriormente, el 10 elevado a 3 es 0,001 por 3. Nosotros ya sabemos calcular multiplicación entre números decimales y números enteros. Eso me va a dar 0,003. ¿Sí? Entonces fíjense que así yo puedo representar números muy pequeños o números muy grandes. ¿Ya? Con la multiplicación. Entonces, por ejemplo, si a mí me pidieran sumar 2 por 10 elevado a 2, voy a hacer algo sencillo, por 3 elevado a 10 elevado a 3. Bien, sume eso. Bueno, si yo quiero sumar o si quiero restar, calculo cada una de estas cosas. 2 y 10 elevado a 2 es 100, por lo tanto esto es 200. Más 3, 10 elevado a 3 son 1000, 3 ceros. Eso me da 3000. Bueno, ¿y cuánto me da eso? 3200. Acabo el ejercicio. Si quiero restar, es similar. Es muy similar. Se hace el mismo estilo. Ahora, ¿dónde se producen quizá algunas propiedades o donde aplicamos propiedades que ya conocemos? En el caso de la multiplicación y la división con números en notación científica.
¿Qué es lo que estoy diciendo? Veamos algunos ejemplos, perdón, veamos algunos ejemplos eh, donde hacemos esto de multiplicación y división con números en notación científica. Entonces, fíjense, insisto, que para la suma y la resta es bastante sencillo, ¿ya? No hay mayor trabajo. Sumar o restar es calcular cada una por separado y listo. Vámonos para el caso de la multiplicación. Por ejemplo, que tenga 3 por 10 elevado a 2, todo eso por 5 por 10 elevado a 3. ¿Ya? Aquí tengo un numerito en notación científica y acá tengo otro en notación científica. ¿Ya? Ojo, ahí es un número expresado en notación científica y eso igual. Cuando yo tenía solamente eso, solamente esto de acá, es una potencia de base 10. Acá es un número. Un número por una potencia de 10, ahí ese número es una notación científica. Tengo multiplicando dos números que están escritos en notación científica. Bueno, ¿cómo lo hago? Una manera de hacerlo es calculando cada notación científica, calculando cada valor de estos números y después multiplicando todo eso. Me va a quedar un poco grande. Pero ojo, que como es multiplicación, yo puedo hacer lo siguiente. O vamos a establecer la siguiente idea. Si yo tengo dos números multiplicándose en notación científica, vamos a hacer lo siguiente. Para que sea mucho más fácil, nosotros vamos a decir, bueno, los números normales se van a multiplicar entre sí. Y las potencias de base 10 se van a multiplicar también entre sí. Por 10 elevado a 2 por 10 elevado a 3. ¿Ya? Cambié el orden, pero como es multiplicación no varía. Y digo, 3 por 5, 15. Y acá aplico propiedad de las potencias. Potencias de igual base, multiplicación de potencias de igual base. Conservo la base y sumo los exponentes. Y puedo dejarlo así. Este es el resultado de mi multiplicación de dos términos en notación científica. ¿Ya? Hagamos otro ejemplo. Vámonos con el caso de una potencia negativa. Por ejemplo, este es un 6. Que se note ahí. Entonces tomo los numeritos y los multiplico entre sí. Digo 2 por 4. Eso me da 8. Tomo la potencia entonces ahora de base 10 y las multiplico entre sí. Digo 10 elevado a menos 3 por 10 elevado a 6. Propiedad de las potencias nuevamente. Multiplicación de potencias de igual base. Conservo la base y sumo los exponentes. Ojo acá, que mi exponente es menos 3 más 6. Son signos contrarios. Por lo tanto, lo que me queda es restar. Me queda 3 con el signo del número mayor, que es el 6. Por lo tanto, me queda 3 positivo. Finalmente, el resultado es eso. El resultado sigue siendo en notación científica. ¿Ya? Eso es, muchachos. Así de sencillo. Veamos entonces ahora para la división. Se trabaja de la misma manera. La división entonces de números en notación científica. Por ejemplo, 8 por 10 elevado a 5 dividido. Acuérdense que todo eso es un número en notación científica. 2 por 10 elevado a 3. ¿Ya? Lo mismo, como en el caso anterior de la multiplicación, multiplicábamos los números y después multiplicábamos la potencia de 10. Ahora hacemos la otra operación. Tomamos los numeritos y los dividimos. Vamos a decir, 8 dividido 2 se me va a dar 4. Y siempre va el por aquí.
Tomamos las potencias de 10 y las dividimos también. 10 elevado a 5 dividido 10 elevado a 3. Propiedad nuevamente de las potencias, de igual base. Conservo la base, como es división, resto los exponentes. 5 menos 3 me da 2. Listo. ¿Ya? Eso es en términos concretos. Veamos un caso donde tenga el exponente negativo. O pensemos en este mismo ejemplo. Pensemos en este mismo ejemplo, pero ahora tiene menos 3. Vuelvo a hacer la división. 8 dividido 2 por 10 elevado a 5 dividido 10 elevado a menos 3. Ya, ahí lo anoté por separado para que puedan verlo. Puse estos dos y puse estos dos. Ya, acá tengo el rojo, acá tengo el verde. 8 dividido 2, dijimos que me da 4 por, y ojo acá, tengo 10 elevado a menos a 5, perdón, por dividido 10 elevado a 5 dividido 10 elevado a menos 3. Potencias de igual base, me dice, conserve la base y reste los exponentes. Pero ojo, si yo resto, cuando ahí me va a quedar 5 menos menos 3. Si tengo un menos y tengo otro menos, ahí cambia, acuérdense. Porque digo, menos por menos, más. Cambia. Tengo menos por menos es más. Finalmente me va a quedar 5 más 3. Eso me va a quedar 8. ¿Mm? Ojo con esas cosas de los signos. Menos por menos, más. Importante que manejen entonces la multiplicación de signos distintos. O sea, la regla de los signos. Más por más, más por menos, menos. Menos por más, menos. Y menos por menos, más. ¿Ya? Entonces, eso es en términos generales. La multiplicación, la división, esto era división, de números en notación científica, ¿ya? División de números en notación científica. Estos son números en notación científica. Estos son números en notación científica. Estoy dividiendo números en notación científica. Por lo tanto, el resultado me queda de la misma manera, ¿ya? Entonces, vimos multiplicación, división, suma y resta. Vimos las propiedades de las potencias, vimos algunos ejemplos y con eso entonces estamos con esta unidad. Ahora bien, en la guía de ejercicios va a ir un listado de muchos ejercicios, sobre todo de este estilo, para que ustedes practiquen y va a ir una tarea complementaria, ¿ya? Muy bien, muchachos, espero que les haya quedado claro y que cualquier duda, por favor, envíenla al correo para yo respondérselas lo antes posible. Nos vemos en una próxima unidad y que les vaya muy bien esta semana con el estudio. Hasta la próxima.